Gracias, Presidenta. Agradezco, por supuesto, la exposición. Parto por hacerle algunas preguntas a Carlos de OPIP. La verdad es que me metí a la página web y la página web es bastante, por decirlo así, insuficiente desde el punto de vista de la transparencia. Entonces a mí me gustaría saber quiénes son los que forman parte del equipo, quién los financia, porque cuando usted habla de un observatorio, evidentemente usted tiene que dar garantía de credibilidad e imparcialidad. Entonces obviamente lo mínimo es pedirle quiénes son las personas que lo componen y quién financia el equipo, salvo que funcionen todos ad honorem. Este estudio que usted nos plantea, dice usted que es un estudio incipiente. A mí me gustaría saber, bueno, cuál es la validez técnica de este estudio, cuáles son las fuentes, desde dónde se aproxima, porque aquí se han hecho muchas aseveraciones que la verdad es que hay que probarlas, ¿eh? Y eso uno en un observatorio, lo que permite las pruebas son precisamente las fuentes que uno cita. Después, cuando usted señala, Presidenta, que no ha habido política reparatoria por parte de Carabineros, bueno, pero a ver, si en un Estado de Derecho la política reparatoria consiste en que uno interpone una acción judicial y si el tribunal estima que hay que hacer una indemnización de perjuicio, se hace una reparación, salvo que, digamos, usted pretenda algo fuera del Estado de Derecho. Entonces, cuando usted dice que no hay una política reparatoria, nos encantaría saber a qué se refiere. Después, Presidenta, cuando aquí se dice que se ha interpuesto un recurso de protección para establecer un registro público de detenidos, eso es muy complejo, porque desde el punto de vista de la privacidad de los datos personales, y además una persona detenida a veces puede estar detenida con presunción de inocencia, entonces sería muy complejo hacer una revelación pública de su antecedente. Entonces a mí me encantaría saber desde qué punto de vista lo menciona el invitado. Después, bueno, no me voy a referir a cuando usted señala, porque esa cosa también es sujeta a discusión, cuando usted dice que los carabineros no han tenido capacidad de autorregularse. Mire, los protocolos, por su intermedio, Presidenta, son protocolos internacionales. La verdad que en esta materia el protocolo de Carabineros responde al protocolo internacional, en esta comisión lo vimos. Entonces a mí me encantaría saber cuál sería a su juicio el criterio a considerar, ¿ah? Si es que no nos parece adecuado el criterio que se usa en materia internacional, bueno, quizás OPIP tiene un criterio más exigente, pero internacionalmente se usa ese. Y respecto de, ahí a diferencia de mi colega Urruti Goichea, yo no puedo dejar pasar, o sea, nuestra Constitución establece el derecho de reunión, con autorización previa y sin porte de armas. Entonces, acá de lo que se trata es que mi demanda es muy importante, mi manifestación es muy importante, pero yo no me puedo creer tan importante para joderle la vida al resto sin autorización. ¿Ah? Entonces, salvo que alguien crea acá que nosotros nos podemos autoconvocar donde queramos, entonces el día de mañana yo me puedo autoconvocar en la casa del señor Bartolú. Evidentemente, entonces, evidentemente, perdón. No, es que, ¿sabe lo que pasa? Que aquí lamentablemente, Presidenta, perdón, aquí se ha corrido demasiado el cerco. En Chile no existe un derecho a reunirse sin autorización. Estas marchas autoconvocadas, perdónenme, son todas ilegítimas. Y yo sé que eso puede ser difícil decirlo y impopular decirlo hoy día, pero es la firme, po. Tomarse un colegio es ilegítimo. Poner una barricada en una calle es ilegítimo. Cortarle a alguien el tránsito es ilegítimo. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Por una razón muy simple, porque en un Estado de Derecho lo que nos gusta es que todos ejerzamos los derechos sin afectar los derechos de los demás. Entonces yo no tengo derecho a cortarle el tránsito a alguien y mucho menos a hacerlo bailar para que pase. ¿Ah? Después, yo quería hacerle algunas preguntas institucionales de derechos humanos y las hago sobre la base de una cuestión que me ha sido muy reveladora, que le revisé con detención, que son las directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales de las Naciones Unidas, a las cuales entiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos suscribe. ¿Ah? Y en ese sentido, uno de los principios de esta directriz consiste en efectivamente la imparcialidad. Es decir, usted nunca puede hacer ningún tipo de acción que diga relación con algún tipo de favoritismo. Y a mí me parece que cuando el señor Ortiz, que además es jefe de unidad de administración, yo no sé si los personales administrativos también pueden ser observadores, aparece en un video con una diputada, ¿se responde o no se responde a esa imparcialidad? A mí me parece que eso no es adecuado desde el punto de vista de la imparcialidad que uno espera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo quisiera saber si es que este criterio de imparcialidad que establecen estas directrices se cumple o no se cumple. Después, Presidenta, cuando otro de los principios de estas directrices, que le pedí a mi secretaria que trajera una copia, después se las puedo dejar, es que las descripciones en los informes sean completas de manera que sean autosuficientes. Y en el informe que nos ha llegado a nosotros el día 11 de noviembre, la verdad es que especialmente cuando se mencionan los casos, yo entiendo que hay un tema de privacidad probablemente, pero no son autosuficientes. Uno no puede formarse una opinión completa respecto de qué pasó en esos casos. Entonces, yo no sé, y francamente planteo la pregunta, de si ahí se cumple o no con los estándares de precisión. Después, Presidenta, también es importante decir que estas directrices obligan al observador a registrar tanto el comportamiento
de los manifestantes como de la policía. Y si ustedes revisan el informe, que les aliento a revisarlo, salvo que yo lo haya leído a medias, no veo ninguna alusión alguna a algún protestante. Todas las alusiones dicen relación con la conducta de Carabineros. Y hasta donde entiendo, página 20 de estas directrices, a usted lo obligan a hacer aseveraciones, porque es importante que el que pueda leer este informe pueda hacerse una opinión de contexto. Después, cuarto punto que quería plantearle, yo le pediría, y aquí probablemente esto también es un tema controvertido, que cuando usted hable de violaciones, hable de supuestas o presuntas o posibles, porque usted como entidad es parte de un juicio. Y por lo tanto, cuando usted interpone una querella, usted tiene evidentemente su tesis, pero en un Estado de Derecho el que termina por resolver si una violación es o no, es un tribunal. Entonces, yo creo que en esto tenemos que ser sumamente rigurosos en el uso del lenguaje para no efectivamente incurrir en precipitaciones. Yo entiendo que aquí hay una información muy valiosa y obviamente muy relevante, pero tengo el deber como abogado de exigir presunción de inocencia y obviamente derecho de defensa. Voy cerrando, decirle que las cifras que ustedes mencionan, al menos en este informe, por eso yo me tengo que remitir al informe largo, tanto en los heridos por sexo como en tramo etario, como por región, las cifras no calzan. Desde el punto de vista, o sea, tienen descalces las cifras, entonces sería bueno que las revisen, porque obviamente las cifras tienen que calzar. Y por último, respecto a los traumas oculares, aquí muchos han dicho que en Chile han ocurrido más de 200 mutilaciones. Mire, yo voy a tener la impopular tarea de tener que precisar. De los 217 que menciona este informe, solo 7 son irreversibles, es decir, el 3%, 57 son traumas graves y 153 son traumas leves, es decir, el 71%... Sí, es que, a ver, sí, si usted lo pone desde ese punto de vista, mire, yo como parlamentario, diputada Hertz, me autoimpuso un deber. Estoy haciendo un comentario conmigo misma, así que no me emplace, por favor. Si lo hace, no me emplace. Estoy haciendo un comentario conmigo misma y digo que poco es. Siga hablando. Bueno, está bien, pero sigo hablando solo para que contextualicemos las cifras, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando aquí se ha dicho, hasta el cansancio, que hay más de 200 personas que han perdido su ojo irreversiblemente, yo tengo el deber, Presidenta, no solo el deber de decir que eso no es cierto, porque en la práctica, que sigue siendo igualmente grave, ojo, sigue siendo igualmente grave, pero yo creo que si queremos hacer política en serio, tenemos que ser rigurosos. Y por lo tanto, el mismo informe que usted emite señala que solamente 7 personas en buena hora. Obviamente esas 7 personas tienen derecho a un juicio justo, tienen derecho a una indemnización en la eventualidad de que se concrete la condena, si eso no está en discusión. Pero yo tengo el deber de ser riguroso porque aquí estamos jugando con una cuestión sumamente delicada, porque tal como lo dijo el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aquí hay algunos que están imputando violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por lo tanto las cifras evidentemente son importantes. Gracias, Presidente.